En el día de nuestro 5º aniversario de boda, el amigo de mi esposo, con una sonrisa, se inclinó hacia él y le preguntó en francés: «¿Qué tal sabe tu pequeña asistente, mi amigo?». El hombre en público me tendió una rodaja de mi melón favorito antes de responder casualmente en el mismo idioma. Muy joven, muy tierna. Recuerda guardar esto en secreto de mi esposa. Si alguna vez se enterara, seguro me dejaría. El grupo estalló en carcajadas, jurando que guardarían el secreto. Yo me quedé allí, mis dedos apretando la copa de vino tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No sabían que yo entendía el francés a la perfección y que ya sabía desde hacía mucho tiempo de la amante de mi esposo. Pero nunca lo enfrenté. Nunca derramé lágrimas ni armé una escena. En cambio, en silencio, presenté una solicitud al Instituto de Investigación Rural. En 3 días, haría exactamente lo que él deseaba. Desaparecería de su vida para siempre. Por el rabillo del ojo, Luis se dio cuenta de que no había tocado el melón. La preocupación parpadeó en su mirada mientras me preguntaba en inglés: «Cariño, ¿qué te pasa?». Al mirar al hombre que parecía tenerme solo a mí en su corazón, no sentí nada más que ironía. Hace unos instantes se había estado riendo de su amante, y ahora podía mirarme con un afecto tan devoto como si yo fuera todo su mundo. No pude evitar preguntarme qué tan lejos podían llegar sus mentiras. «Nada, en realidad», respondí a la ligera. «¿De qué estaban hablando hace un momento?». Luis me pellizcó la mejilla con tierna costumbre, sonriendo de forma indulgente. «Asuntos de negocios en el extranjero. No te gusta oír hablar de trabajo, así que cambiamos al francés». Debe haber olvidado, o tal vez nunca le importó, que yo había estudiado en Francia durante la universidad. De repente, el aire se sintió sofocante. Lo aparté suavemente. «Continúen conversando. Daré un paseo». Sin esperar su respuesta, caminé directamente hacia las puertas del salón de banquetes. Al salir, los susurros me siguieron en voz baja. «Esa es la señora Miranda. Tiene mucha suerte». No solo su boda fue el evento del año, sino que cada aniversario el señor Miranda celebra una gran fiesta para ella. Es realmente bendecida. Exacto. ¿Por qué no pude conocer a un hombre así? Una vez, esas palabras de envidia me habrían llenado de dulzura, pero ahora mi corazón no era más que agua estancada. Nadie sabía que el hombre que supuestamente me amaba hasta la locura ya me había traicionado. Justo ayer, había planeado sorprenderlo con su regalo de aniversario antes de tiempo. Me escabullí en su oficina sin decírselo a nadie, con la intención de darle una sorpresa agradable. Pero mientras esperaba medio adormecida dentro del armario de almacenamiento, me despertó de golpe el sonido de una respiración agitada. Cuando abrí los ojos, vi al hombre que una vez juró amarme solo a mí, presionando a su asistente, Gabriela, contra la ventana de piso a techo. Sus cuerpos desnudos se restregaban contra el cristal impecable, dejando rastros de su traición. Permanecieron allí, enredados durante 3 horas completas antes de finalmente vestirse e irse. No pude recordar cómo sobreviví a esas horas, el descenso de la desesperación y el desamor al entumecimiento. Para cuando salí de ese edificio, supe que mi matrimonio con Luis había terminado. Un repentino tono de llamada me sacó de mis pensamientos. «Erika, ya he enviado tu nombre al Instituto de Investigación. En 3 días, alguien vendrá a buscarte. Usa estos últimos días para despedirte de tu familia». La palabra familia hizo que mi agarre en el teléfono se apretara. Desde el accidente de mis padres hace 4 años, mi única familia había sido Luis, pero ahora él me había traicionado y eso significaba que no me quedaba ninguna familia. «Profesor, no es necesario. Por favor, solo envíe una solicitud para borrar todos mis registros», respondí con calma. Hubo una pausa en el otro lado antes de que la voz sobresaltada de mi mentor se escuchara. «¿Borrar tus registros? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Será como si nunca hubieras existido. El mundo ya no conocerá a una persona llamada Erika. ¿Y qué pasa con Luis? Si no puede encontrarte, ¿qué? Yo pensaba que tu matrimonio era sólido». Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Me engañó. El teléfono se quedó en silencio por un largo momento, antes de que un suspiro silencioso llegara a mis oídos. «Cuando llamaste ayer, sospeché que algo había ido mal entre ustedes dos. Simplemente no esperaba esto». Otra pausa. Luego su voz se estabilizó. «Está bien, me encargaré de ello. Usa los próximos 3 días para resolver tus asuntos». El alivio aflojó mi pecho. Una vez que mis registros fueran borrados, ni siquiera necesitaría perder el tiempo en un divorcio.
Gracias, profesor. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando una voz familiar sonó detrás de mí. ¿Quién engañó? Me di vuelta, encontrándome con la mirada ligeramente asustada de Luis. Mi expresión no se inmutó mientras respondía con calma. El esposo del otro estudiante de mi profesor. Él estudió mi cara de cerca. Cuando no encontró ningún rastro de sospecha, sus hombros se relajaron, deslizando un brazo alrededor de mi cintura. Me dio un beso en la coronilla de la cabeza. Cariño, no te preocupes. Ese tipo de cosas nunca me pasarían a mí. Sus ojos brillaban con tanta sinceridad que casi me río. En cambio, pregunté suavemente, ¿y si lo hicieras? Sin dudarlo, él negó con la cabeza. Imposible. Solo te amo a ti. Quiero decir, si lo hiciera, entonces castígame desapareciendo para siempre, porque, cariño, tú eres mi vida. Si te perdiera, yo tampoco sobreviviría. Sonreí, débilmente, sin decir nada. Luis, tu castigo ya está en camino. En 3 días, desapareceré de tu mundo por completo. El teléfono sonó un momento. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la ventana del coche. Su nombre llenó la pantalla como una bengala. El conductor miró por el espejo retrovisor y preguntó si todo estaba bien. Dejé que el zumbido verde se quedara hasta que casi se apagó. Luego, deslicé para aceptar. ¿Dónde estás?, preguntó. Su voz era demasiado brillante, demasiado nivelada, un tono utilizado para las salas de juntas y las entrevistas. El tono que le decía al mundo que todo estaba bajo control. En casa, dije. ¿Por qué? Por medio latido, solo hubo el susurro del tráfico entre nosotros. Luego suspiró suavemente, una nota de alivio doblada en ello. Sin motivo, solo revisando cómo estás. Saliste temprano del banquete y no pude encontrarte. Estaba preocupado. Estabas ocupado, dije. La palabra sabía seca. No dejes que te interrumpa. Llamadas de trabajo. Siempre las hay, dijo. Te lo compensaré cuando regrese. Por supuesto, dije y terminé la llamada antes de que pudiera ofrecer otra promesa que no tenía intención de cumplir. La luz se puso verde. El conductor avanzó. Detrás de nosotros, el tráfico se fusionó en una fila de autos que se dirigían a la entrada del hotel. Serpentinas y cintas blancas ya ondeaban desde una fila de puestos de flores. Apoyé la cabeza contra el asiento y respiré lentamente hasta que el dolor en mi pecho se convirtió en un ritmo tranquilo y disciplinado. En el aeropuerto no pasamos por la terminal principal. El Instituto de Investigación mantenía una pequeña oficina escondida detrás de una puerta, sin marcar, utilizada por servicios charter y vuelos médicos. Una mujer con un blazer oscuro se encontró con el coche cuando se detuvo. Se presentó como Collins y extendió una carpeta con mi nombre. No había nada en su rostro que sugiriera sorpresa, juicio o curiosidad. No parecía una reclutadora. Parecía un libro de contabilidad que había aprendido a caminar. Tenemos un horario, dijo. Tu profesor nos informó. Hay 3 etapas. Admisión hoy, cuarentena esta noche, transferencia al amanecer. La eliminación comienza formalmente cuando firmes la última página. Me guió por un pasillo que olía a desinfectante y metal frío. En la sala de admisión había una mesa de acero, un reloj y un vaso de agua. Sin plantas, sin arte, nada que pudiera llamarse una comodidad, excepto los bordes limpios del espacio. Collins dejó la carpeta y hizo clic con su bolígrafo. Esto es lo que significa la eliminación, dijo. La identidad legal es anulada. Los registros públicos son marcados como un error administrativo y luego archivados. Las cuentas financieras son cerradas y barridas de acuerdo con tus instrucciones. Los rastros digitales son sobrescritos. Los números de teléfono son reciclados. El contrato de arrendamiento del apartamento aparecerá como nunca ejecutado. Los archivos de atención médica serán purgados, excepto los datos anónimos requeridos por la regulación. Las redes sociales, si las tienes, desaparecen. La cuenta de correo electrónico es borrada. Los profesionales que te han conocido recibirán avisos administrativos de que tu archivo se fusionó con otro registro. Para el mundo, no habrá una Erika. Para nosotros, habrá un número, y luego habrá un nuevo nombre. Pasé a la última sección. Una línea esperaba mi firma debajo de una declaración que decía en texto plano que consentía al desmantelamiento de una vida. Todavía puedes irte, dijo Collins. No hay penalización por cambiar de opinión en la admisión. Pensé en la copa fría en su oficina y la huella que su mano había dejado en ella.
Pensé en los fuegos artificiales que dibujaron un 10 en el cielo, y el teléfono que había sonado en el segundo en que sus ojos me reconocieron en otro coche. Pensé en la caja en su cómoda que había prometido abrir en 2 días, y el anillo plano dentro de ella que una vez había sido el eje de mi mundo. Firmé. Tomaron mi teléfono, tomaron las tarjetas de mi billetera y las deslizaron en un sobre. Tomaron las llaves. El sobre se metió en un compartimento cerrado llevado por un hombre con un andar silencioso. Nunca me miró. Collins regresó con una bolsa de lona etiquetada con un número. Dentro había un suéter simple, pantalones suaves, calcetines blancos, un cepillo de dientes y nada más. «Hay una habitación segura donde puedes descansar», dijo Collins. «Si necesitas hacer una última llamada a un contacto profesional o autorizar una donación de acuerdo con tus instrucciones, puedes hacerlo ahora. Después de eso, te pedimos que te abstengas de llamar a alguien personal. Hace que la transición sea más difícil para ambas partes». Había redactado 3 mensajes la noche que me escondí en el armario. El primero era para mi profesor, confirmando lo que quería que se hiciera con el resto de mis notas de investigación y conjuntos de datos. El segundo era para la fundación del hospital donde mi madre se había ofrecido como voluntaria los fines de semana, cuando todavía creíamos que una vida podía ser fotografiada sin desenfoque. El tercero era una nota corta para el ama de llaves que había regado las plantas en la villa cuando viajábamos. Le di las gracias por su paciencia y dejé una transferencia a su cuenta con la instrucción de que escogiera los libros de cocina que quisiera en la cocina y cualquier planta que le gustara. El limonero en el balcón necesitaría un hogar mejor que el que estábamos dejando atrás. Envié los 2 primeros. Dejé el tercero como un borrador. Luego, cerré la computadora portátil que me habían dado y me senté en la habitación segura con las manos dobladas alrededor de la bolsa de lona como un niño, aferrándose a una lonchera en el primer día de clases. La cuarentena era una habitación pequeña con una ventana colocada demasiado alta para ver cualquier cosa excepto una franja de cielo. La cama era estrecha y limpia. Las paredes eran blancas. No había televisión. Había un libro de crucigramas dejado por alguien que había llegado a la mitad de la cuadrícula y luego se había detenido. Tracé las débiles indentaciones de un lápiz en el papel y traté de adivinar la palabra para una ausencia de 6 letras que comienza con N y termina con G. Nada encajaba. Nada nunca lo hizo. El sueño llegó en pequeñas porciones. Cerraba los ojos y me deslizaba hacia una playa solo para ser devuelta por una puerta en algún lugar del pasillo, o la rueda de un carro rodando sobre la costura donde se encontraban 2 baldosas. Cuando amaneció, no se derramó en la habitación. Se deslizó como un rumor. Collins regresó con café y tostadas simples. «La transferencia está programada para las 10», dijo. «El conductor tomará una vía de servicio. No volverás a ver la terminal principal». 10, pensé. 2 días después de los fuegos artificiales. El día que prometió abrir la caja. Dentro de la caja no había nada más que el anillo y una sola tarjeta. Había dudado durante mucho tiempo antes de incluir la tarjeta. Luego escribí una oración y nada más. «Cuando me busques, no habrá nada que encontrar». Dejé el otro lado en blanco. Sin acusación, sin súplica, sin explicación. El blanco era honesto de una manera que no había logrado ser con él durante años. Salimos por una puerta que parecía una salida de almacenamiento. La vía de servicio corría detrás de hangares y tanques de combustible, y una línea de edificios bajos con escaleras que se doblaban como patas de saltamontes. En el asiento trasero, vi el reloj en el salpicadero acercarse a las 10. El conductor no habló. No se detuvo en una pista, sino en otro edificio que yo no recordaría para cuando el proceso estuviera completo. Dentro, había una habitación con una silla y una pared de pantallas. Una enfermera revisó mi pulso y presionó discos fríos en mis sienes. Un asistente me pidió que enumerara cualquier alergia y la ciudad donde había nacido. Dije la ciudad. No dije el hospital, ni el ala, ni el olor a naranjas que mi madre había pelado esa tarde mientras esperaba que yo abriera los ojos. Una puerta se abrió. Mi profesor estaba en el umbral, más delgado de lo que recordaba, como si el peso de saber finalmente lo hubiera equilibrado. Entró y cerró la puerta detrás de él. «No debería estar aquí», dijo, «pero quería despedirte con mis propios ojos. Siempre dijiste que los datos no son reales hasta que puedes tocarlos». Sonreí. Él miró la bolsa de lona en la mesa, luego a la pared de pantallas. No preguntó por Luis. No dijo el nombre. Esa moderación fue lo más amable que alguien me había dado en meses.
Me guió a través de las últimas comprobaciones. El consentimiento, nuevamente una confirmación de que la transferencia del residuo de la subvención de investigación había sido registrada por la Fundación. Una última oportunidad para revocar la orden y marcharme como si fuera un capricho en lugar de una decisión que había echado raíces en las grietas más pequeñas de mí y había crecido como una maleza bajo la piedra. Cuando la enfermera volvió a entrar, mi profesor se inclinó y me abrazó una vez, rápidamente, de la manera en que un padre podría abrazar a un hijo que está tratando de no parecer asustado. «Que te vaya bien», dijo. «Invéntate a ti misma 2 veces. La segunda vez siempre es mejor». Después de que se fue, Collins me preguntó si necesitaba ir al baño. Dije que no. Me recordó que después del procedimiento dormiría en el avión y no tendría acceso a mi bolso hasta la siguiente instalación. Cambié mi respuesta a sí. En el espejo, una mujer que conocía muy bien me devolvió la mirada con una expresión que no reconocía. No había dolor en ella. No había enojo. Había una línea recta donde una boca había estado. Me toqué la barbilla y alisaba el cuello del suéter y volví a la habitación. La enfermera me puso una máscara transparente sobre la cara y me dijo que respirara profundamente. Una gota comenzó a entrar en mi brazo a un ritmo medido. «Si necesitas hablar, hazlo ahora», dijo. La mayoría de la gente prefiere contar. Contar le da un trabajo a la mente. Yo no quería contar. Quería escuchar. Lejos, un avión despegó, o tal vez era un camión cambiando de marcha cerca. Una puerta hizo clic y un conjunto de pasos se detuvo y luego se movió de nuevo. Escuché hasta que los sonidos se adelgazaron en el tipo de silencio que te hace consciente de tu propia sangre. En algún otro lugar, exactamente a las 10, él estaría levantando la tapa de una pequeña caja. Me lo había imaginado de cualquier manera. Se pondría de pie en la ventana con una caja en una mano, la atención dividida en los mensajes en la otra. Se sentaría en el borde de la cama como si el secreto pudiera domesticar la culpa. Estaría en un escritorio o en un coche o en una habitación llena de flores, y el olor a pastel a punto de hacer una promesa con una mano mientras la otra abría la cinta de algo que creía que era solo un regalo. ¿Reconocería el anillo de inmediato? ¿Sabría lo que significaba? ¿Pensaría en llamar? ¿Se diría a sí mismo que podía arreglar lo que no se podía arreglar? Cerré los ojos. Cuando me desperté, la luz que entraba por la pequeña ventana ya no se sentía como un luto. Mi boca estaba seca y mi lengua sabía a metal. La bolsa de lona estaba a los pies de la cama como un perro paciente. Collins no estaba allí. La enfermera sí lo estaba. Me ayudó a beber agua y me quitó la línea del brazo. «Te tenemos por otra hora», dijo. «Luego nos movemos». Me senté lentamente, agradecida por la simple misericordia de la gravedad haciendo exactamente lo que siempre había hecho. Cuando pude ponerme de pie sin que el suelo se inclinara debajo de mí, me arrastré hasta la ventana y me puse de puntillas para ver la franja de cielo. Era del mismo color que la porcelana que mi madre había guardado solo para las vacaciones. Había roto un plato el día de su aniversario el año anterior a su muerte, y se había reído de la forma en que se esparció por el azulejo. «Es solo un plato», había dicho. «No se supone que guardes nada tan cerca que olvides por qué tienes manos». Cuando la puerta se abrió de nuevo, Collins entró con un portapapeles y un nuevo teléfono todavía en su caja. Los puso sobre la mesa y dijo: «Cuando aterrices te darán un nuevo nombre. ¿Quieres enviar una preferencia? La mayoría de la gente no lo hace. Algunos sí. Hay una lista de notas prácticas sobre qué letras son más fáciles en todos los idiomas, pero nada de eso es una orden. Puedes llamarte como quieras». Mi garganta se apretó de una manera que no había esperado. Presioné mi palma contra la mesa para estudiarla. «Mira», dije. Fue la primera palabra que llegó con algo de calidez, corta, fácil, sin la carga de la historia de una manera que solo tenía sentido para mí. Collins lo escribió en el formulario y marcó una casilla. Me entregó el teléfono. No tenía fotos, ni mensajes, ni número adjunto todavía. Puro potencial. Peligroso a su manera. «No serás localizable por un tiempo», dijo. «La línea se activará después de la orientación. Tendrás un número de emergencia para nosotros. No intentes contactar tu antigua vida desde la nueva. No está permitido ni es amable». Asentí. Ella no tenía que decirme lo que yo ya sabía. Había practicado estar quieta frente al dolor durante meses. Ahora practicaría estar ausente. Nos movimos de nuevo. Otro pasillo. Otra puerta que se abrió a un espacio con poca luz y una fila de asientos. El zumbido de un motor vibraba a través del piso.
La enfermera me ofreció una manta. La tomé y me la metí alrededor de las rodillas, como una anciana que viaja en un autobús por la noche. Cuando el avión giró, la franja de la ventana se alineó con un ángulo donde pude ver un fragmento de la ciudad. No era un horizonte, era el borde de una estructura de estacionamiento y el brillo de un techo. En algún lugar, en ese campo de bordes y vidrio y luces, había un hotel con un salón de baile lleno de flores. En algún lugar estaban los votos escritos en una habitación donde una vez me habían prometido las mismas palabras. En algún lugar un hombre miró un anillo en una pequeña caja y sintió por primera vez el verdadero tamaño de la ausencia. Apoyé la cabeza en el asiento y dejé que el motor llevara el peso del silencio. La banda de cielo en la ventana cambió a un tono más brillante. Despegamos. Comodidad es el nombre equivocado para el momento en que una ciudad se aleja debajo de ti. Ya no estás segura de si perteneces al suelo o al aire. Pero había algo parecido en la forma en que mi respiración comenzó a encontrar una nueva cadencia. A mitad del ascenso, mi nuevo teléfono, aún en blanco, vibró en mi mano. No es posible, pensé y miré de todos modos. No era una llamada. Era un músculo de la memoria, profundo. Durante años, cada vez que tenía miedo, había presionado mi palma contra mi esternón para estabilizarme. Sin pensarlo, lo hice de nuevo. Debajo del hueso y del tejido fino del suéter, mi corazón zumbaba una línea limpia y tranquila. Pude haber dormido. Pude haber cerrado los ojos y contado después de todo. Cuando nos nivelamos, Collins me tocó el hombro para decirme que había formularios que completar antes de aterrizar. Un asistente uniformado me entregó un bolígrafo. Se sentía extraño sostener un bolígrafo que nunca había escrito listas de compras, nunca había trazado una firma, nunca había sido masticado durante llamadas largas. Llené los espacios en blanco. Fecha, hora, consentimiento de nuevo. Un espejo en el espacio donde va un nombre. Por primera vez desde que me había parado en un armario y visto mi vida dividirse, sentí algo que no era dolor, ni rabia, ni entumecimiento. Era más pequeño que la esperanza y más fácil de llevar. Era una decisión que finalmente se había convertido en un camino. Aterrizamos en una pista sin señal de bienvenida. La instalación estaba más tierra adentro de lo que había esperado. Pinos, luego una cerca de alambre, luego un edificio largo con ventanas estrechas. Adentro, una mujer con cabello gris y una mirada clara me dio una insignia con un número que sería mío hasta la orientación. Pronunció el número como si fuera una palabra. Detrás de ella, un reloj de pared marcaba la hora con un sonido que podría haber sido un latido del corazón. «La cena es a las 6», dijo. «Orientación a las 8. Duerme todo lo que puedas. La primera semana es la más difícil y la más fácil. La más difícil porque cada hábito tiene que ser interrumpido. La más fácil porque todavía no hay nada que decidir». En la habitación del dormitorio había 3 camas. Solo una estaba hecha. Un pequeño escritorio, un casillero de metal, una ventana que daba a un campo de hierba alta que se inclinaba bajo el viento. Puse la bolsa de lona en el casillero y me senté en la cama sin quitarme los zapatos. Mis manos temblaban en pequeños estallidos que no llegaban a mis hombros. Las dejé temblar. Pensé en la imagen de la ecografía que Gabriela había enviado con un mensaje que me llamaba una gallina inútil. No había sentido nada entonces. No sentí nada ahora. Ese vacío no era crueldad. Era una contabilidad honesta. El amor resulta ser una especie de matemática. A los momentos que te expandieron, resta las mentiras, divide lo que queda por el futuro. Si la respuesta es menos de 1, cortas tus pérdidas y te mueves. A las 6, comí sopa y pan con un hombre que una vez había sido contador y una mujer que una vez había sido maestra. No intercambiamos nombres. No tuvimos una conversación educada más allá de la necesidad de pasarnos la sal. El dolor se sentó a la mesa con nosotros, pero no intentó ganar. Era un invitado, no un anfitrión. A las 8, nos reunimos en una habitación con una pizarra donde alguien había escrito el horario de la semana. Debajo del horario había una lista de reglas simples. Más allá del tiempo. No mires hacia atrás. Acepta el nombre que te dan o elige uno ahora. Habla con claridad. No dramatices lo que no requiere drama. La directora del programa se presentó solo con su nombre de pila y nos dijo que el trabajo sería extraño al principio y luego ordinario, como todo trabajo se vuelve si le das suficientes días. Ella dijo que el objetivo no era olvidar. El objetivo era recordar de manera diferente. Después de la orientación, me acosté en la cama estrecha,
mirando el techo hasta que el patrón de sus baldosas perdió significado. En la cama de al lado, la exmaestra respiraba de manera uniforme. En la cama más allá, el excontador se dio la vuelta una vez, 2 veces, y luego se quedó quieto. Le tomó más tiempo a la quietud encontrarme. Cuando lo hizo, no vino como una gota, sino como un lento asentamiento. El último pensamiento que recuerdo antes de dormir no fue su cara pegada a la de otra persona. Fue un limonero en un balcón, y el sonido de mi madre riéndose de un plato roto. Mañana de nuevo. Un golpe en el marco de la puerta abierta. Collins estaba allí, con el portapapeles en la mano. «Esto es inusual», dijo. «Pero un mensajero dejó un paquete para ti en la oficina del aeropuerto. Pasó la inspección. No hay remitente. ¿Lo quieres?» Casi dije que no. Luego lo tomé. Dentro había una sola hoja de papel doblada una vez. Sin membrete, sin nombre. Solo una oración en una marca de tiempo. Abrí tu regalo. 10:32. 2 minutos pasados la forma en que me lo había imaginado. No siguió ninguna disculpa. Ninguna súplica. Ninguna promesa. Solo esa línea en una marca de tiempo impresa por una máquina barata. Puse el papel en el escritorio y abrí el casillero para sacar la bolsa de lona. En el fondo, debajo del suéter, estaba el nuevo teléfono en su caja, aún en silencio, aún vacío. Rompí el sello y lo saqué. La pantalla se encendió en un campo en blanco. La necesidad de escribir una respuesta subió como una fiebre, y luego se rompió. No había respuesta que enviar. En 2 días, él había logrado lo que había afirmado que era imposible. Me había perdido no por otro hombre, no por venganza, sino por una elección, hecha en silencio y llevada a cabo hasta su fin. Doblé el papel de nuevo y lo deslicé debajo de la bolsa de lona. Luego me vestí para el primer día del nuevo horario. El timbre en el pasillo sonó la hora. En algún lugar más allá de la hierba larga, más allá de la cerca, más allá del aeródromo en la ciudad y el arreglo de flores, una ceremonia estaría comenzando. Un hombre repetiría palabras. Una mujer las aceptaría. Una habitación llena de invitados aplaudiría. Me até los zapatos y salí al pasillo. El suelo estaba frío. El aire olía ligeramente a jabón y café, y al tipo de limpieza que no se trata de perfección, sino de comenzar de nuevo. Caminé hacia un aula donde aprendería los procedimientos que me harían útil para el trabajo por delante. Al llegar a la puerta, el nuevo teléfono vibró una vez, afilado como una piedra golpeando el cristal. El número en la pantalla no era familiar. No había nombre, solo una cadena de dígitos y un código de país que decía hogar. Lo dejé sonar durante una cuenta de 3 y respondí. «Erika», dijo, «solo mi nombre. Nada antes, nada después. Mi nombre», como si decirlo pudiera traer a la persona a la que pertenecía de vuelta a la habitación que él había vaciado. Me quedé con la mano en la puerta y escuché el sonido de mi antigua vida doblándose sobre sí misma. Luego dije, «Ella no está aquí». Y terminé la llamada. La llamada terminó con el sonido limpio de una cuchilla volviendo a su funda. El pasillo fuera del aula estaba en silencio. En algún lugar del pasillo, un carro rodaba, sus ruedas de goma susurrando sobre el azulejo. Puse el nuevo teléfono en mi bolsillo y entré en la habitación donde una pizarra blanca enumeraba las tareas de la primera semana. Un entrenador entregó carpetas codificadas por color. La mía era azul. Dentro había páginas que olían ligeramente a tinta. Orden y estabilización, decía la hoja de portada. La segunda página decía rutinas diarias. La tercera decía contingencias. Ninguna de ellas decía hogar. La mañana se movió en pedazos que podía contar. Un recorrido por el edificio, una sesión informativa sobre seguridad, un paquete sobre el programa que nos asignaría a equipos según nuestras habilidades y las necesidades de los proyectos en toda la red. Un horario con bloques para estudio, ejercicio y silencio. La directora nos recordó que el silencio no era un castigo, era una herramienta. «Úsala», dijo, «o te usará a ti». Al mediodía, comí en una mesa estrecha junto a la ventana con la exmaestra y el excontador. Usamos nuestros nombres elegidos por primera vez. Él se llamó a sí mismo Reed. Ella se llamó Lila. Dije, «Mira», y sentí que algo se soltaba y se asentaba dentro de mí. El nombre me quedaba como una camisa que había sido cosida con mi hombro y mi mente. No hablamos de las vidas detrás de nuestros nombres. Hablamos de la sopa que era mejor de lo esperado y de la hierba más allá de la cerca, que se inclinaba en una dirección y luego en la otra como si el viento le recordara que no se apegara a ninguna idea.
Durante la admisión de la tarde, una consejera se reunió con cada uno de nosotros a solas. Tenía una voz afinada para la estabilidad y manos que no jugaban con los bolígrafos. Hizo preguntas simples. ¿Cómo dormiste? ¿Necesitas algo? ¿Qué lo hace más difícil? ¿Qué lo hace más fácil? Le dije que aún no lo sabía. Ella dijo que esa era una respuesta perfectamente buena. El plan, dijo, no es huir del sentimiento. Es caminar con él hasta que sus piernas se cansen. Escribió la palabra descanso en una pequeña caja en una hoja que se archivaría bajo mi nuevo número y dejó el lápiz como si el acto de no escribir fuera tan importante como escribir. Seguí esperando que el teléfono volviera a sonar. No lo hizo. Un nuevo mensaje apareció a última hora de la tarde. No era una llamada, ni una voz, solo un texto de un número sin nombre. Por favor. Eso fue todo. Una palabra despojada hasta el hueso. Una súplica es una forma que encaja en cualquier boca. No tiene edad. Suena igual si un niño tiene hambre o si un hombre acaba de aprender lo que es ser abandonado. Borré el texto y volví a poner el teléfono en el casillero. El silencio es una herramienta, había dicho la directora. Yo podía elegir ser quien la sostuviera. Al anochecer, caminé por el pequeño camino perimetral detrás del dormitorio. Más allá de la cerca, la hierba larga seguía moviéndose. Un pájaro que no pude nombrar cruzó la franja de cielo y desapareció. No pensé en los fuegos artificiales. No pensé en el cristal. Pensé en el limonero del balcón, y si el ama de llaves lo elegiría o lo dejaría atrás. Esperaba que lo tomara. Algunas cosas merecen un cuidador que pueda amarlas sin pensar en lo que han visto. El sueño llegó y se fue en breves visitas. Cuando me desperté a las 2, me senté y escribí una nota para mí en la última página de la carpeta. Simplemente decía, sigue adelante. Debajo, escribí 3 líneas que no eran reglas, sino direcciones. Come, aprende, camina. Luego, pasé a la página del crucigrama que había encontrado en la sala de cuarentena y rellené un espacio en blanco que había dejado el día anterior. 6 letras para una ausencia que comienza con N y termina con G. Escribí nada. El lápiz dejó un pálido moretón en la página. La respuesta no era elegante. No estaba destinada a serlo. Era lo suficientemente verdadera por ahora. La mañana llegó sin ceremonia. Ejercicio a las 7, desayuno a las 8, evaluación de habilidades a las 9. Había pensado que me colocarían en un laboratorio, pero la primera asignación no fue en un laboratorio en absoluto, fue en logística, la división donde la competencia silenciosa es una moneda. Nos enseñaron a mover material a través de sistemas sin dejar ruido. Nos enseñaron a notar pequeñas roturas y rutinas y a corregirlas con hilos tan delgados que nadie sentía el punto. Se nos dijo que un trabajo como este a menudo se confunde con nada, porque no deja monumentos. La directora sonrió cuando lo dijo. Ella tenía un monumento propio, años de caras que habían llegado con ojos como los míos y se habían ido con algo más que resignación en los bolsillos. Esa tarde la consejera me devolvió el borrador de mi correo electrónico a la ama de llaves, impreso y colocado en una carpeta de Manila por política, una última diligencia administrativa. Ella dijo que el mensaje tenía que ser enviado por la oficina en mi nombre. No nos pasarían una respuesta. Las reglas eran estrictas. Firmé la autorización. Le di las gracias y le pregunté si el limonero había encontrado un hogar. Ella no lo sabía. Prometió hacérmelo saber si una nota llegaba a la puerta en la caja de correo general, el único canal que el programa permitía desde el mundo que habíamos dejado. Había trabajo por las noches también. No tareas, no listas de verificación, sino la reconstrucción del yo en algo que pudiera llevar el día siguiente. La exmaestra, Lila, me mostró cómo llevaba un pequeño libro de contabilidad de decisiones. En una columna, escribía el viejo instinto. En la siguiente, escribía la nueva práctica. El primer día, sus líneas se veían así. Llamar, no llamar. Explicar, no explicar. Suplicar, no suplicar. El tercer día, agregó un par diferente. Castigar, liberar. Ella golpeó ese con su dedo y dijo que la segunda columna era la única puerta que conducía hacia adelante. Pasaron 2 días, luego 3. No marqué la fecha de la boda. El tiempo tiene una manera de suavizar las cosas que no merecen un borde afilado para siempre. Sin embargo, sí marqué la hora en que él habría levantado la tapa de la caja y encontrado el anillo, porque la consejera nos había animado a colocar marcadores donde nuestras mentes seguían dando vueltas. No para caer en ellos de nuevo,
sino para elegir caminar más allá de ellos a propósito. 10:32 había sido impreso en la máquina barata que escupió el aviso en mi paquete. Escribí esa hora en el margen de mi libro de contabilidad y dibujé una pequeña flecha apuntando a la palabra liberar. En la cuarta mañana, un nuevo grupo llegó desde la pista de aterrizaje. Entraron con la mirada que todos teníamos al principio, esa mezcla particular de incredulidad y alivio que ves en una persona que ha saltado y sobrevivido a la caída a un techo más bajo. Nos despejamos de la sala de orientación para hacer espacio y usamos nuestra hora para caminar por el camino perimetral de nuevo. Reed habló de las filas y columnas de números que una vez habían organizado sus días. Lila habló de las filas de escritorios y las formas en que los niños a veces aprendían resiliencia por accidente cuando los adultos no eran cuidadosos con sus voces. Yo no hablé de nada. No fue una negativa. Fue una amabilidad con la parte de mí que todavía creía que un resumen podía dar seguridad. Al final de la primera semana, el programa me asignó a un proyecto tierra adentro, más lejos de la ciudad y más cerca de la geometría austera de las colinas. El trabajo sería el apoyo del sistema para un equipo que monitoreaba el equipo de campo repartido por una región donde las tormentas podían derribar la energía y las pequeñas decisiones importaban. El gerente de asignaciones me guió a través de un mapa y un conjunto de procedimientos. No me preguntó por qué estaba allí. No me aconsejó que olvidara. Solo dijo que se esperaba que yo aprendiera el trabajo y cuidara de las personas que lo hacían conmigo. Dejamos los lugares mejor de lo que los encontramos, dijo. Ese es todo el trabajo, si quitas los nombres. La mañana en que debía trasladarme tierra adentro, un sobre simple apareció en la caja de correo general. El guardia de servicio lo firmó y se lo entregó a la consejera. Ella lo puso en la mesa frente a mí como si estuviera poniendo una taza de té. La letra en el frente era práctica y estaba trazada tan limpiamente que podrías haberla usado para dibujar un círculo. No había dirección de remitente. Dentro había una nota en papel rayado y una pequeña fotografía de un sol naciente sobre una fruta amarilla. «Estimada señora», decía la nota. «Gracias. Tomé el limonero. Tiene sol por la mañana y sombra por la tarde. Pensaré en las manos que lo regaron antes que las mías. Cada vez que lleve la jarra. La fruta todavía está dura, pero se ablandará. Atentamente, M». Sostuve la fotografía en mi palma mucho después de que la consejera se había alejado. En la imagen, la piel del limón brillaba. En el delgado reflejo en el cristal de la ventana, casi podía ver una figura que podría haber sido yo si el ángulo hubiera sido más amable. Deslicé la imagen en el bolsillo trasero de mi carpeta, debajo de la página que decía «Rutinas diarias», y dejé que las notas sirvieran como un adiós que no dañaba a ninguna de las personas involucradas. La instalación interior era austera y sensata, un edificio largo con una fila de habitaciones que daban al este. El mapa en la pared parecía una celosía. Cada nodo era una estación que requería atención en un horario, o cada vez que una tormenta hacía una promesa y la cumplía. En mi primer día, viajé con un técnico de campo llamado Jonás, que podía arreglar cualquier cosa con un puñado de herramientas y un trozo de alambre. En el segundo sitio, me mostró la diferencia entre el miedo y la precaución. «El miedo hace que tus manos sean estúpidas», dijo. «La precaución las mantiene firmes. La precaución es amor en ropa con la que puedes trabajar». Por la noche, leí la carpeta e hice notas. El libro de contabilidad creció. Viejo instinto. Vigila la puerta. Nueva práctica. Duerme. Viejo instinto. Mide el valor por la intensidad de la mirada de otra persona. Nueva práctica. Mídete por la firmeza de lo que llevas de hora en hora. Las palabras parecían sencillas en el papel. No se sentían sencillas en el cuerpo. Se sentían como aprender a caminar sobre un piso nuevo. El teléfono se quedó en el casillero la mayoría de los días. Cuando lo revisaba, a veces había mensajes cortos. No muchos, nunca largos. «Tengo tu anillo. ¿Dónde estás? Dime qué hacer, por favor». Ninguno de ellos era un argumento. Ninguno de ellos era una confesión. Las palabras venían como una persona golpeando un cristal que no se puede abrir. No respondí. La consejera había dicho que el objetivo no era ganar un momento. El objetivo era construir una vida. Era un tipo de matemática diferente al que había practicado antes. Me pedía que restara hasta que el resto fuera algo que pudiera levantar. Las noticias nos llegaban lentamente y solo cuando eran relevantes. No estábamos aislados, pero tampoco éramos una plaza de pueblo. Un mes después de la asignación, un proveedor de la ciudad vino a dar servicio a una pieza de equipo y dejó el periódico en la recepción.
El periódico permaneció doblado durante horas. Nadie parecía querer ser el primero en tocarlo. Por la tarde, durante un descanso, entré en la pequeña cocina. Encontré el periódico abierto en la sección de negocios. Una fotografía de un hombre con un traje oscuro me miraba desde la página. El pie de foto se refería a una boda por su nombre y a una fusión que se había complicado por un cambio en el liderazgo. La historia usaba la palabra distracción, en un párrafo donde un escritor más honesto podría haber usado la palabra obsesión. Doblé el periódico y lo puse de nuevo en el mostrador sin leer el final. Una historia se puede terminar sin leerla por completo. En un domingo que olía a lluvia, caminé hasta el extremo de la propiedad donde un grupo de pinos sostenía un viento en sus manos. Me senté en un riel bajo y miré un cielo que no necesitaba que yo decidiera nada por él. El teléfono en mi bolsillo vibró una vez. Esta vez el mensaje era más largo. Era un simple relato de un día. Escribió que la oficina había estado más vacía de lo habitual. Describió una reunión donde se había impreso la agenda incorrecta. Escribió que se había quedado hasta tarde para arreglar un sistema, solo para descubrir que el sistema ya no quería lo que él quería. Al final, escribió: sé que esto es egoísta, pero desearía tener una oración simple de ti, aunque solo sea un adiós. Escribí una oración y la leí en la pantalla. Luego la borré. Intenté otra. Luego borré esa también. La consejera había dicho que a veces pensamos que debemos usar las palabras como un puente, cuando lo que realmente necesitamos es una orilla. Apagué el teléfono, lo volví a poner en mi bolsillo y me senté con el olor a lluvia hasta que las primeras gotas me tocaron el pelo. Luego me puse de pie y caminé de regreso hacia el edificio. El trabajo seguía enseñándome la misma lección en diferentes idiomas. Los sistemas se sienten sólidos hasta que dejan de serlo. El flujo se basa en pequeños actos realizados sin aplausos. Una estación se mantiene durante años y luego falla un martes cuando tu mente se ha desviado a tu lista de compras. Aprendes a responder sin tomar un fracaso en tus huesos. Arregla, confirma, registra, sigue adelante. Una noche, mientras Jonás apretaba una abrazadera y yo sostenía la luz exactamente donde la necesitaba, dijo: es gracioso cómo el lugar apretado se afloja cuando dejas de intentar ser toda la historia. Pensé en el anillo devuelto en una pequeña caja y el espacio vacío que había dejado en mi dedo, y supe lo que quería decir. El final del verano trajo mañanas claras y tardes que hacían que cada superficie de metal fuera demasiado caliente para tocar sin un guante. En la fresca antes del amanecer, cuando los pinos contenían la respiración y la hierba guardaba su secreto, me senté en mi escritorio y escribí la primera línea de una carta que nunca enviaría. Decía: te perdono. Y debajo escribí lo que significaba el perdón y lo que no. No significaba regresar. No significaba silencio sobre el daño. No significaba que hubiéramos sido la gran historia que una vez fingimos ser. Significaba solo que dejaría de sacudir la puerta cerrada en mi cabeza y entraría en la habitación en la que ya vivía. Doblé la página y la deslicé en la parte posterior de la carpeta junto a la fotografía del limón y el crucigrama que ahora tenía más respuestas que espacios en blanco. A principios de otoño, un paquete llegó de la ciudad dirigido a la instalación con mi número y nuevo nombre en la etiqueta, aprobado por la oficina. Dentro había un pequeño cuaderno encuadernado en tela gris, sin remitente. La primera página tenía 5 palabras: cuida tus manos. El resto de las páginas estaban en blanco. Le di la vuelta a la tapa y presioné la tela en mi palma. Se sentía como el interior de un abrigo que te pones cuando no estás segura de lo que hará el clima. Escribí 3 cosas en la segunda página. Desayunar con Reed y Lila. El próximo mes preguntar a Jonás sobre el truco con el alambre que mantiene una línea firme con el viento. Encontrar un esqueje de limón y ver si el suelo aquí lo aceptará. La primera helada llegó temprano. La hierba se dobló y se quedó allí hasta el mediodía. El equipo de campo envolvió las tuberías y cubrió el equipo expuesto y revisó la energía de respaldo 2 veces. En la sala común del dormitorio, alguien había traído un plano de la ciudad y lo puso cerca de la ventana. Era demasiado pequeño para ser un limonero. No llevaba ninguna de mis historias. Se llevaba solo a sí mismo. Lo regué y giré la maceta para que no creciera torcido. El trabajo es amor en ropa que puedes lavar, dijo la directora una noche, sonriendo a su propio préstamo. Nadie objetó. Un trabajo bien hecho nos dio un lugar para poner nuestras manos. El invierno hizo una geometría limpia de las colinas. En las noches más frías, el teléfono se quedaba en el escritorio, oscuro y pesado como una piedra. Una llamada venía de vez en cuando, siempre de números que no se repetían. Dejé que se vaciaran en un buzón de voz que no abrí.
El programa no me prohibió escuchar. Confiaba en mi juicio. Esa confianza se sentía más pesada cada semana y también más ligera de una manera que no podía nombrar. Una noche, despierta y sin problemas, tomé el teléfono en mi mano y me desplacé por los viejos mensajes que había guardado, no porque los quisiera, sino porque quería marcar cuándo había dejado de quererlos. Por favor, ¿dónde estás? Dime qué hacer. Al final, había uno más. Decía simplemente, lo siento. Le creí. La creencia no cambió la arquitectura de lo que se había construido. En algunos edificios se vuelve a entrar solo en la memoria. Miras la puerta desde la calle. Asientes una vez a la idea de que una vez viviste allí y sigues caminando. La primavera llegó como una promesa cuidadosa. Los caminos del campo se deshicieron de su hielo. Los pinos sacudieron un verde más brillante. En un sábado en el que no amenazaban tormentas, tomé un autobús hasta el borde de un pequeño pueblo que tenía un vivero detrás de una ferretería. El dueño me preguntó qué quería. Algo que pueda sobrevivir a los errores, dije. Él se rió y me entregó un pequeño árbol en una bolsa negra y un conjunto de instrucciones impresas en un lenguaje tan simple que no podía ser malinterpretado. Cava el doble de ancho que la raíz. No lo ahogues. No lo mates de hambre. Enséñale que el viento es un hecho y no un insulto. Cuando le pregunté qué árbol era, solo dijo que debía esperar y ver. Algunos nombres crecen mejor mientras los observas. Lo planté en el extremo de la propiedad, donde la cerca formaba una esquina modesta con vista tanto al cielo del este como al camino. Durante una semana, pareció un susurro verde. Al final de un mes, parecía el comienzo de algo que sabía cómo quedarse. Lila y Reed se pararon conmigo una noche y nos turnamos para regarlo con una lata abollada. Reed dijo que si prestas atención, el tipo correcto de permanencia parece un movimiento desde lejos. En el primer aniversario de la noche con los fuegos artificiales, el día llegó y se fue como cualquier otro. No lo marqué en un calendario. No me desperté con una caja de resonancia dentro de mí como un hábito. Por la tarde, terminé un informe de mantenimiento y lo archivé con una pequeña satisfacción completamente desproporcionada para un formulario. Esa noche, la cocina de la instalación hizo un pastel simple, porque otra cohorte había completado su primer ciclo de trabajo. Cantamos sin armonía ni pulido, y cortamos rebanadas cuidadosas para que hubiera suficiente. Después de que las luces se apagaron, caminé hasta el nuevo árbol y me paré con la palma de la mano contra su delgado tronco. No se requirieron palabras. Algunos silencios están llenos. No te quitan nada. Te dan. Más tarde, en mi pequeña habitación, abrí el cuaderno gris y escribí un párrafo que no había planeado de antemano. Comenzó así. No soy tu castigo. Soy mi propio rescate. Lo escribí lentamente. Luego volví y leí la línea de nuevo. No necesitaba ser mejor. Solo necesitaba ser verdad. Una semana después, llegó un sobre a la caja de correo general con mi nuevo nombre de nuevo y una dirección de remitente. La reconocí no porque la hubiera memorizado, sino porque se había impreso en cada sobre enviado por la fundación del hospital, donde mi madre una vez había entregado sus sábados. Dentro había un agradecimiento formal por el regalo que había arreglado a través de la oficina en su nombre. En la segunda página, alguien había escrito a mano una línea que no pertenecía a ningún formulario. Decía, recordamos sus galletas y las historias que leía en voz alta. Presioné la página contra mi pecho y dejé que mis ojos se cerraran y se abrieran sin vergüenza. La memoria, bien hecha, no es una trampa. Es un pasamanos. A finales del verano, una línea de tormenta llegó con el tipo de relámpagos que te hacen respetar el cielo. Jonás y yo pasamos la noche moviéndonos entre sitios en un camión que olía a lluvia y herramientas. En una parada, apagó el motor y dijo que esperaríamos 10 minutos para que la cosa se enfriara antes de tocarla. En el silencio, pensé en el largo camino detrás de mí y en la forma en que una navaja no había sido tanto un desvanecimiento como una poda. No matas un árbol quitándole lo que le impide dar frutos. Haces espacio para que el nuevo trabajo tenga un lugar donde sentarse. Cuando finalmente soñé con la pared de vidrio de nuevo, la superficie no tenía dos cuerpos. Solo tenía mi reflejo, y detrás de él, un campo como el que estaba fuera de nuestra cerca. Hierba alta, moviéndose en un viento que no pedía permiso para soplar. Me desperté descansada. Me desperté sin el alcance que solía venir de mi pecho, como una mano buscando un interruptor en la oscuridad. En una noche templada, cuando el árbol mostraba los primeros pequeños brotes que parecían que podrían convertirse en frutas si se les daba paciencia,
El nuevo teléfono sonó. No era un mensaje, una llamada. El número no parecía hogar. Llevaba un código de país que no conocía de memoria. Respondí porque a veces la elección amable es escuchar una voz por última vez antes de dejarla en una habitación que no puede abrir. ¿Es Mira?, preguntó el que llamaba. Sin nombre, sin presentación, una voz enseñada por mesas de juntas y balcones. Sí, dije. Hubo una respiración que se sacudió y luego se estabilizó. Quería decir gracias, dijo, por el anillo, por dejarlo claro, por tomar una decisión que yo no pude tomar, pero que necesitaba que alguien tomara por ambos. Estoy tratando de hacer un trabajo decente. No sé si soy bueno en eso todavía. Sé que lo estoy intentando. Esto no es una solicitud. No te estoy pidiendo que regreses. Sé que eso no puede suceder. Solo estoy diciendo lo que no supe cómo decir cuando todavía tenía el privilegio de tu oído. Me paré junto a la pequeña ventana que daba al grupo de pinos. El sol se había movido lo suficiente hacia el oeste como para dorar los bordes de las agujas. Una vez habría llenado el silencio con un plan, un guión, una historia para calmar el miedo. La consejera me había enseñado el valor de una oración que aterriza como una mano que descansa sin presión sobre un hombro. Usé esa lección ahora. Gracias por llamar, dije. Cuida tus manos. La línea se mantuvo abierta por un momento más, como si ambos entendiéramos que los finales merecen un respiro. Luego, la llamada terminó sin ningún adorno, de la forma en que un día termina cuando ha hecho su trabajo. Esa noche, llevé la lata abollada al extremo de la propiedad y regué el árbol. Los brotes eran pequeños y tercos. Se tomarían su tiempo. Bien. Dejé la lata y miré hacia arriba. El cielo estaba vacío de fuegos artificiales. No los necesitaba. Tenía lobos de nubes y una delgada hoz de luna, y el trabajo honesto de las estrellas manteniendo sus posiciones. En algún lugar más allá de cualquier lugar que pudiera nombrar, un hombre podría estar haciendo el trabajo de ser mejor, que es el único tipo que dura. En algún lugar de una ciudad, un ama de llaves podría estar revisando un limón con el pulgar y sonriendo por cómo una cosa dura se ablanda si la mantienes caliente y le das lo que necesita. En mi habitación, abrí el cuaderno gris y escribí una última línea para la noche. Estoy aquí. No importaba que aquí fuera un lugar que nadie en mi antigua vida pudiera señalar en un mapa. Importaba que la palabra tuviera peso de nuevo y que cuando la dije, ninguna parte de mí discutió. Puse el cuaderno al lado de la carpeta con sus páginas sencillas y pequeñas instrucciones. Apagué la luz y me acosté en la cama con las manos abiertas sobre la manta. El árbol en la cerca continuaría aprendiendo del viento. Las estaciones zumbarían, los pinos mantendrían su vigilancia. El trabajo llegaría por la mañana con su abrigo simple. Cerré los ojos. La habitación no se sentía vacía. Se sentía lista.